En el marco del 138º aniversario del normalismo mexiquense, la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan los saluda. Soy la maestra Carmen Pérez Alavés, responsable del Departamento de Promoción y Divulgación Cultural de la institución. Para el día de hoy, con motivo de esta celebración, hemos programado 3 actividades de índole académico, artístico y cultural respectivamente. Tendremos la primera actividad denominada Panel, Reconstrucción de la Práctica Docente, una oportunidad desde la pandemia. La segunda actividad es un taller denominado Ajedrez, Ciencia, Arte y Deporte. Y cierra este ciclo de actividades el grupo representativo de danza. Te invito a verlos. Quédate en casa. En el marco de la celebración del 138 aniversario del normalismo mexiquense, la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, una de las 36 instituciones formadoras de docentes de nuestro bello estado, presenta el panel titulado Reconstruyendo la Práctica Docente, una oportunidad desde la pandemia. Lo saluda el maestro Uziel Aminadab Lázaro Santos, quien hoy tiene la oportunidad de dialogar con 3 especialistas en el ámbito educativo. Se encuentra con nosotros la maestra María del Carmen Espino Bauer, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Escuela Normal Berta von Blumer de la Ciudad de México. La profesora es maestra en educación por el Centro Universitario Intercontinental World y por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en Educación Especial y en Educación Preescolar por la Escuela Normal Berta von Blumer. Además, cuenta con especialización en formación docente en Educación Normal por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Agradezco la invitación a este evento y espero que la reflexión de todos nos lleve a medidas que podamos instaurar en este reencuentro y reingreso a las instituciones de educación básica, media superior y superior. Se encuentra con nosotros también la profesora Lorena Berenice García Valladolid. Ella es maestra en educación básica con especialidad en tiempo y espacio histórico por la Universidad Pedagógica Nacional. También es normalista, pero egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Un saludo a todos. Primeramente quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en este panel. También agradezco la presentación que ha realizado el maestro Uziel. Y bueno, como él ya les mencionó, soy docente frente a grupo de educación primaria. Cuento ya con 18 años de servicio en escuelas primarias públicas y en el marco del aniversario del normalismo en el Estado de México, creo pertinente intentar hacer una aportación a los docentes en formación y también a los docentes que estamos en servicio. Me es grato saludar a la maestra Lilian Berenice Soto Arteaga, maestra en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, con especialidad en tiempo y espacio histórico. Es licenciada en educación secundaria, con especialidad en historia por la Escuela Normal de Texcoco. La línea temática en sus investigaciones se encuentra situadas en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, maestro Uziel. Me siento muy complacida de participar en esta conmemoración de los 138 años del normalismo en el Estado de México, puesto que, como ya menciona, soy egresada de estas emblemáticas instituciones formadoras de docentes en el Estado de México. Orgullosamente normalista. Un docente se conforma día a día por lo que va viviendo conjuntamente con sus alumnos. La interacción con los alumnos nos va dando elementos para poder ir cambiando, ir visualizando nuevas formas de hacer, de ser, de sentir y de pensar. Desgraciadamente, a veces caemos en la rutina, en una rutina que nos empantana, en la reproducción mecánica de métodos, de modelos, de estrategias y de técnicas. El cansancio, el tedio, nos lleva a acumular solamente y reproducir conocimientos y estrategias que no le dejan nada claro a los alumnos. Tenemos que entender que conocer a nuestros alumnos implica identificar cuáles son las condiciones en las que se encuentran, cuáles son los momentos que viven actualmente.
cada evento problemático, por ejemplo, esta cuarentena, este aislamiento voluntario, nos lleva a retos para buscar alternativas nuevas que les permitan a los alumnos tener aprendizajes significativos. La pregunta sería, ¿cuáles son aquellas condiciones que no han permitido que se vincule la escuela con la familia? Esta pregunta la tenemos que contestar todos los docentes que nos encontramos realizando una mediación en los diferentes niveles básicos, medios, medios superiores y superiores. El reto estriba en reconocer esas condiciones. Tendremos que poner manos a la obra para identificar, mirar y conocer a profundidad a nuestros alumnos y los lugares en los que se encuentran habitando actualmente. Retomando el planteamiento que hace la maestra Carmen Espino sobre la importancia que tiene para el docente conocer las condiciones sociales en las que se desenvuelven sus estudiantes, me parece muy importante poner sobre la mesa las experiencias que hemos tenido a partir de que se decretó el distanciamiento social por parte de nuestras autoridades y que se implementaron estas estrategias para trabajar desde casa, para trabajar a distancia. Sabemos de sobra que en nuestro país existe una parte muy importante de la población que se dedica a actividades informales y que esa ha sido la principal preocupación de muchas familias, saber cómo van a obtener recursos para vivir durante esta cuarentena. Pero también ha habido consecuencias de carácter educativo y creo que esas son las que en las que vamos a poner énfasis sin hacer de lado la otra parte que debemos considerar, que son todas estas situaciones por las que están pasando las familias mexicanas. De frente a la pandemia, creo que hemos podido corroborar la enorme disociación que existe entre los saberes que los niños adquieren para desenvolverse o para ser exitosos en la escuela, en las aulas, y también qué tanto esos saberes se han podido trasladar a su contexto social, qué tanto lo que han aprendido en la escuela les ha sido funcional para poder seguir aprendiendo sin estar en ese contexto. Creo que esa sería la parte más relevante de análisis. Y bueno, otro tema también muy fuerte es la importancia que le han dado nuestras autoridades a cumplir con los contenidos escolares, con los contenidos de cada programa. Creo que esta preocupación, este énfasis que se ha dado en priorizar los contenidos, no nos ha dejado ver si los temas que se están abordando desde programas como Aprende en Casa, por ejemplo, realmente están siendo significativos para los pequeños. Si realmente estos contenidos están aludiendo a la realidad, precisamente a esas condiciones sociales que están viviendo, si les están permitiendo analizar lo que está sucediendo en su entorno, a qué problemáticas se están enfrentando sus padres, a qué problemáticas se están enfrentando ellos como estudiantes, o realmente se han convertido solamente en una serie de actividades que tienen que cumplir para tratar de salvar, como ellos plantean, el ciclo escolar. Este énfasis que han puesto nuestras autoridades educativas por cumplir con los contenidos ha traído diversas problemáticas a los estudiantes, tanto a los estudiantes como a los docentes, porque realmente tendríamos que reconocer que no estábamos preparados, ningún país estaba preparado para esto, pero no contamos con la infraestructura de ningún tipo para enfrentarlo. Primero tendríamos que plantear la necesidad de comunicarnos por medios digitales con todos los padres de familia, y ahí empezamos a partir de supuestos, porque no es sencillo comunicarnos con 30 padres de familia por medio de WhatsApp, por medio de los correos electrónicos, porque tendríamos que comprobar que el 100% de los padres de familia cuentan con un teléfono inteligente al que puede aceptar estas aplicaciones, o con una computadora, y además de ello que tienen acceso a internet, ¿no? Y que durante toda esta cuarentena van a tener la posibilidad de continuar haciendo este tipo de pagos, ¿no?
aquí hay padres de familia, por la experiencia propia, que tienen completamente desarrolladas habilidades para utilizar un correo electrónico, para enviar archivos adjuntos, para enviar WhatsApp con archivos, y porque a lo mejor su propio trabajo se los permite o se los exige, ¿no? Muchos padres de familia tienen cuentas de correo y pues por ese medio han enviado trabajo, evidencias de los trabajos de los pequeños. Pero también hay padres de familia que no contaban con correos electrónicos, que su mismo trabajo no les requería, ¿no? En el caso particular, pues muchos de los padres de familia de mis estudiantes son comerciantes, entonces su trabajo no les implica tener un correo electrónico, ¿no? Entonces, creo que ahí partimos de una dificultad fuerte. Precisamente y enfatizando sobre esta inexistencia de aprendizajes significativos que menciona la maestra Lorena, quiero comentar que me he enfrentado a constantes cuestionamientos en estos momentos de confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, en donde recuerdo a Deleya, quien nos menciona que las instituciones de enseñanza constituyen espacios donde se lleva a cabo y se configuran las prácticas de los docentes. Estos escenarios forman a los profesores, ya que moldean sus formas de pensar, percibir y actuar. Así se limitan a ejercer la práctica profesional o bien los permea dentro de la cultura magisterial para diversificar la práctica en beneficio de la adquisición de conocimientos de los estudiantes, logrando así aprendizajes significativos. Y aquí es cuando reflexiono sobre si realmente estábamos generando en nuestros alumnos aprendizajes significativos o si seguíamos en la misma reproducción de contenidos memorísticos, no funcionales para desarrollarse en su contexto inmediato y hacer frente a diversos conflictos sociales o familiares. Los docentes, aunque siempre hemos sido como los salmones que van nadando contracorriente, luchamos constantemente con grandes problemáticas contextuales que no permiten desarrollar un plan de estudios como se plasma en los documentos oficiales emitidos por la Secretaría de Educación Pública, en donde desde hace ya más de 12 años nos han solicitado trabajar con las TIC e innovar nuestra práctica docente. En estos momentos hemos chocado fuertemente contra la pared y nos damos cuenta que sin importar los contextos ni el nivel educativo en el que laboramos, al menos un 50% de nuestros estudiantes no tienen acceso a los medios de comunicación digital, que pese al largo proceso de globalización y neoliberalismo en México, seguimos viviendo una desigualdad impresionante, en donde la población que labora activamente busca sobrevivir y tener lo mínimo necesario para alimentarse y vestirse, y no para adquirir aparatos tecnológicos que les permita acceder a la sociedad del conocimiento, existiendo una brecha digital en gran parte de los estudiantes de nivel básico, asimismo de las habilidades y herramientas digitales que debiéramos emplear como docentes del siglo XXI y con las que no contamos, y que a pesar de esta desigualdad, para acceder a la tecnología, gran parte de los padres de familia está apoyando a sus hijos en estos momentos, buscando los medios para poder acceder a la educación a distancia. Siguiendo con mi análisis sobre la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, me doy cuenta que el papel del docente se ha seguido centrando en la transmisión de contenidos y no en ser mediadores y facilitadores de herramientas y habilidades que les permita a nuestros alumnos aprender por sí solos. En estos momentos, el alumno no ha sido capaz de cuestionar qué está aprendiendo, por qué, para qué, y lo más importante, no se ha dado cuenta de cómo ha aprendido, ya que mis alumnos aún no han sido capaces de actuar por sí solos, de buscar en el amplio abanico de recursos informativos, seguir con su aprendizaje a distancia. Muchas gracias, Lilian. Creo que evidentemente necesitamos una educación humanista para mejorar en el proceso educativo. Por otro lado, creo que es necesario revisar lo que sucede en el ámbito económico y cómo este repercute en el aprendizaje de los alumnos. En mi caso, al inicio de la pandemia, realicé una encuesta para conocer las condiciones de conectividad digital en la totalidad de mis alumnos.
Ahí pude identificar que el 67% de ellos tienen acceso a internet ilimitado. Eso quiere decir que son 100% potenciales para desarrollar secuencias didácticas que involucren este recurso. El problema radica en este 33% de alumnos que no tienen acceso a internet. Y la pregunta necesaria sería, ¿cómo trabajar con ellos desde la distancia? La respuesta que lanza el gobierno federal es la programación Aprende en Casa, que se transmite por las señales televisivas. La solución gubernamental me parece viable, pero en la cotidianidad me he enfrentado a un problema mayor. En la siguiente gráfica muestro que de la totalidad de mis alumnos, uno de ellos no cuenta con televisión en su hogar, es decir, que él no podrá acercarse al conocimiento como lo establece el Sistema Educativo Nacional. En el caso de este alumno, su oportunidad para aprender se ha limitado. Creo fielmente que los docentes perdimos el tiempo en las aulas con cubrir contenidos de las diversas asignaturas, de los cursos, de los talleres, y nunca establecimos las condiciones para desarrollar en los alumnos la capacidad, las herramientas para generar un aprendizaje autónomo. Creo que como conclusión podríamos decir que el construir un currículum centrado en la educación digital solo nos comprueba las grandes desigualdades sociales en las que hemos vivido por siglos. Esto nos hace más extensa, sin duda alguna, la brecha existente entre ricos y pobres. Son muy contundentes las palabras del Dr. Díaz Barriga cuando expresa la inexistencia de un modelo educativo para enfrentar la pandemia actual. El error a título personal recae en el traslado de la escuela tradicional a las plataformas digitales. Hemos puesto profesores virtuales frente a alumnos cuyas características nunca han sido receptivas. Suponer que la videollamada es el sustituto del pizarrón como el antídoto para alcanzar el aprendizaje en épocas de pandemia sería igual de erróneo que decir que la única manera de aprender es transcribir lo que se encuentra en un libro. Tradicionalmente pensábamos que con un método bastaba para enseñarle a todos los alumnos. Identificar las diferencias individuales es difícil y complejo. La complejidad surge cuando una sola estrategia no nos está funcionando para que los alumnos aprendan. He percibido que los alumnos aprenden a partir de las situaciones que vivan y de las estrategias que utilicen. Todos los alumnos aprenden. Claro que lo hacen desde diferentes situaciones, circunstancias, posibilidades y utilizan diferentes estrategias. No comprenden las situaciones que les explicamos de la misma forma. Nos retan en el sentido de mirar cuáles son las formas, los estilos y las estrategias que cada alumno aprende, que utiliza para aprender. Cada maestro debe de repensar cuáles son las estrategias metodológicas que nos llevarían a reformular nuestro hacer docente, que nos invitaría a repensar nuestra propia práctica. La pregunta que queda en el escritorio es deducir cuáles son aquellas estrategias metodológicas que nos permitirán de hoy en adelante visualizar cambios, visualizar nuevas formas de ser docente, nuevas formas de interactuar con los estudiantes. Cada uno de nosotros lo hacemos desde nuestra propia historia personal y profesional. Vamos construyendo estrategias, métodos y formas de hacer a partir de nuestra propia experiencia como docentes. Pregunta realizada. Creo que la solución para neutralizar los pensamientos de los docentes es la reflexión, pues es un acto necesario en la totalidad de las actividades realizadas por todos los sujetos. Su presencia y su desarrollo garantizan, primero, la comprensión de fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos. En el caso actual, permite mirar cuáles son nuestras dificultades y nos permite cuestionarnos si la manera en que enfrentamos la pandemia es la adecuada. En todos los casos, o más bien en los mejor de los casos, felicitarnos por nuestras innovaciones educativas.
Perrenot refiere que la reflexión es un examen activo, persistente y cuidadoso sobre todas las creencias y deja atrás un pensamiento rutinario. Creo que las palabras de Perrenot trascienden porque acentúa que la misión de la reflexión es vigilar todas las acciones emprendidas por los docentes. Por lo tanto, si nosotros actuamos reflexivamente, este vínculo nos va a permitir ir evaluando nuestros propios procesos de enseñanza en la pandemia. Podremos ver si los programas de Aprende en Casa favorecen o no el aprendizaje de nuestros alumnos y mediar el aprendizaje de nuestros alumnos a través de estos recursos y a través de procesos más significativos para ellos. Por su parte, Diu asume que el pensamiento reflexivo, al igual que el pensamiento señalado en el bloque anterior, es un tránsito de ideas emanadas de la mente, pero se diferencia porque estas no provienen de un proceso irregular o causal, sino que implica un proceso sistemático sobre una idea particular. Es decir, si nosotros nos ponemos a reflexionar a través de un conjunto de elementos centrados en nuestro tema principal, que sería la pandemia, y cómo hemos respondido a esta necesidad, si nos ponemos a pensar reflexivamente sobre este proceso, vamos a encontrar, sin duda alguna, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestros aciertos y mejoraremos el proceso educativo. Zeiner, por su parte, describe algunos aspectos de la enseñanza reflexiva. En su concepción, el maestro debe de criticar y desarrollar sus propias teorías y prácticas. Lo realiza en y sobre la acción acerca de su ejercicio docente y de las condiciones sociales en las cuales se configura su experiencia docente. Creo que este autor es uno de los más esenciales para hablarnos de la reflexión en torno a la pandemia, porque dice que debemos de evaluar las condiciones sociales, es decir, la pertinencia o no de las acciones que deseamos emprender y cómo podemos ir evolucionando nuestro pensamiento a través de las situaciones concretas o de las situaciones reales a las que nos estamos enfrentando. Creo que el planteamiento del autor también nos permite comprender la importancia de ser reflexivo y evaluar el proceso evaluar también el acto en sí y el proceso educativo como un ente en común. Este indicativo de mirar a la reflexión como un proceso cíclico que no culmina en la planificación de actividades, tampoco en el acto educativo y tampoco en la evaluación de la intervención docente. Por lo contrario, lo sitúa en una constante interacción entre cada uno de los elementos antes descritos. Y bueno, para lograr el pensamiento reflexivo se requiere la puesta en práctica cotidiana de un proceso cíclico de reflexión y el uso de estrategias para reducir la brecha entre el individualismo, el empirismo y la reflexión. Hay diferentes autores que nos hablan respecto al tema de la reflexión. Podemos retomar las palabras de Smith cuando nos dice que el acto reflexivo implica 4 elementos esenciales: la descripción, la explicación, la confrontación y la reconstrucción de hechos. Por su parte, Perrenot nos dice que la reflexión se debe de realizar el antes, el durante y después de la práctica reflexiva. En el uso particular, en una investigación que realicé hace tiempo, yo he conjuntado ambos procesos educativos, ambos elementos, y los he sumado en uno solo. Es decir, que para mí, un proceso reflexivo más complejo, que es en forma de espiral, debe de llevar un antes, un durante y después de la práctica docente, y cada uno de ellos con subáreas de análisis, que sería la descripción, la explicación, la confrontación y la reconstrucción que refiere Smith. Y bueno, finalmente, yo creo que lo que vamos a ganar haciendo un proceso reflexivo es la evaluación de toda nuestra intervención en la pandemia. Podremos proponer soluciones a la contingencia y sumaremos esfuerzos para combatir las desigualdades y seremos maestros, sin duda, más reflexivos y por ende más preparados para resolver cualquier situación a la que nos enfrentemos en el presente o en el futuro muy cercano.
Se ha observado, y desde mi experiencia lo he vivido en estos días, que el docente está siendo consumido por múltiples actividades pedagógicas y una carga administrativa excesiva, al estar reportando diariamente cuáles han sido los avances que ha tenido con su grupo o grupos en el caso de los profesores de educación secundaria. Nos enfrentamos a nuevas formas de trabajo y nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que en algún momento hacían a la práctica docente novedosa e innovadora y que hoy se ha convertido en la modalidad necesaria para poder seguir los procesos de enseñanza a distancia, adecuándose a las necesidades particulares de cada alumno, ya sea de 40 estudiantes en los niveles de preescolar y primaria o a más de 500 alumnos que se atienden en educación secundaria. Y que con todo esto hemos dejado de lado nuestros procesos de reflexión y análisis del quehacer docente, no dándonos un espacio para razonar si lo que estamos haciendo es lo mejor y lo correcto en estos momentos de pandemia, teniendo que improvisar en las formas de comunicación a distancia por diversos medios digitales. Y considero de suma importancia no olvidarnos y dejar de lado los procesos de reflexión, puesto que de ahí partiremos para poder elegir de la manera más consciente los recursos y estrategias idóneas para nuestros alumnos. De manera personal, uno de los autores que me permiten de forma clara analizar mi quehacer docente es Smith, por medio de su círculo reflexivo, que en 4 momentos concretos puede identificar las dificultades y asimismo los avances obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En un primer momento, la descripción permite redactar detalladamente la intervención docente. Posteriormente, explicamos y significamos la práctica con base en los principios teóricos que constituyen nuestra enseñanza, dándole sentido a lo realizado para poder confrontar en un tercer momento con las causas que originan tanto las áreas de oportunidad como los logros y fortalezas de los estudiantes y las nuestras. Finalmente, la reconstrucción nos permite hacer propuestas de mejoras en nuestra intervención que favorezcan este proceso de adquisición de conocimientos por parte de nuestros alumnos, el cual debe ser un aprendizaje significativo que le permita aprender para la vida y no para un solo momento dentro del aula. Por lo que, partiendo de mi análisis de la práctica docente, en este momento de confinamiento encuentro una fortaleza en la enseñanza situada que plantea Frida Díaz Barriga, retomando la modalidad de proyecto para planificar y llevar a cabo el proceso de adquisición de contenidos, en donde la aproximación inducida permite que se promuevan estrategias de enseñanza y aprendizaje con el propósito de que los alumnos se las apropien y las utilicen posteriormente de manera autorregulada, tomen decisiones reflexivas del cuándo, por qué y para qué aplicarlas. Al ser una construcción conjunta como producto de los continuos y complejos intercambios con los alumnos y el contexto, centrándonos en este momento no en el institucional, sino en el contexto social y familiar, haciendo que la experiencia del alumno al aprender sea única e irrepetible, que encuentre un motor de motivación y no de estrés por no poder acceder al conocimiento de la forma a la que los hemos acostumbrado dentro de las 4 paredes del aula. Si bien es cierto, en estos momentos nuestros alumnos, al ser nativos digitales, pese a las desigualdades que encontramos en algunos contextos sociales de nuestro país, encuentran en las tecnologías una oportunidad de seguir aprendiendo, por lo que los docentes podemos encontrar en ella múltiples ventajas, como menciona Cristóbal Cobo en su libro La innovación pendiente. Debemos repensar el papel de los alumnos
ir más allá de acceder a recursos elaborados por terceros, sino de darles mayor protagonismo a quienes aprenden, logrando consolidar un pensamiento crítico y la estimulación por seguir en este proceso de adquisición de conocimientos. Ante ello, podemos ver en la web 2.0 una oportunidad que ofrece el Internet como una extensión del aula en sus casas, convirtiéndola en una herramienta para el aprendizaje y aumentando las posibilidades del docente, logrando la adecuación de sus estilos de enseñanza a los nuevos sistemas de aprendizaje. Se pueden elaborar proyectos en donde el producto final se centre en el uso de herramientas offline u online, tales como la realización de videoblogs, infografías, podcasts, fotografías, collage, trípticos, dípticos, presentaciones de PowerPoint, videos, juegos interactivos como eToys, Scratch, Canva, GeoGebra, el uso de redes sociales y un sinfín de herramientas tecnológicas que podemos implementar para potencializar la creatividad, la imaginación y la capacidad de innovar en nuestros estudiantes. Creo que el reto que nos queda por superar es el desarraigo de las prácticas tradicionales. El lograr lo anterior permitirá la innovación educativa. Podremos proponer soluciones más complejas, más reales o más cercanas al contexto. Si logramos desaprender el cómo enseñamos, ganaremos más estrategias para enseñar. Aunque lo anterior resulta muy aspirativo, es uno de los males que hemos arrastrado por siglos y que creo que es hora de accionar la reflexión, permitir que este proceso se impregne en nuestro quehacer docente. De lo contrario, al terminar la pandemia volveremos a las aulas a hacer lo mismo. Nos centraremos en hacer cumplir los planes y programas de estudios y no de potenciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Y así, solo habremos transmitido conocimientos y no habremos preparado a los educandos y estudiantes para enfrentarse a las situaciones complejas y a las situaciones trascendentales de la vida cotidiana. Se ha hecho una importante reflexión con respecto a los retos que nos deja esta pandemia como docentes y también como sociedad. Considero que para poder poner en práctica algunas de las propuestas que hemos traído a consideración de ustedes, es muy importante y además necesario hacer un análisis de la manera en que nosotros como docentes nos concebimos dentro del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. La manera en que nosotros miramos a los niños y el papel que ellos juegan dentro de la construcción de sus conocimientos. Hemos hecho diversos análisis y coincidimos en que el modelo pedagógico tradicional sigue vigente en las prácticas que se llevan a cabo en los centros escolares. Este modelo ha traído consecuencias muy fuertes en la formación de ciudadanos. Hay una afirmación que hace Del Val, donde plantea que este modelo ha contribuido a mantener el orden social, que ha limitado la movilidad económica de las personas, ¿no? Entonces, sí valdría la pena que nosotros como docentes analizáramos si eso es a lo que yo como profesionista estoy contribuyendo. En este modelo que Paulo Freire llamaba educación bancaria, donde el docente posee el conocimiento, regula los contenidos que se van a abordar en el aula y el estudiante se limita a recibir esos conocimientos, a procesarlos, limita mucho la capacidad crítica de los estudiantes. En este modelo se concibe al maestro únicamente como un transmisor de conocimientos y el estudiante como un receptor. Incluso de aquí proviene la palabra alumnos, que en su etimología es aluminem, que quiere decir sin luz, alguien oscuro. Entonces, si yo concibo que los estudiantes vienen en blanco, entonces estoy desconociendo todos los conocimientos que él ha adquirido de otras fuentes, desde otros medios. Creo que esto es lo más importante que tendríamos que analizar, cómo estas prácticas nos limitan, nos forman como sujetos poco críticos,
que analizamos de manera muy somera la realidad. Entonces, para poder implementar estas formas de trabajo que plantean o proponen retomar los aprendizajes previos de los niños, tendríamos que desprendernos de estas conceptualizaciones de yo soy el que determina lo que se va a abordar en el aula, de pretender siempre controlar lo que sucede en ella. Tendríamos que abrirnos a jugar un papel de mediadores donde se reciban propuestas por parte de los pequeños y probablemente logremos involucrar a más estudiantes dentro de sus procesos de aprendizaje con un mayor interés, ¿no? Hay un modelo pedagógico que se llama Para la Formación Integral que propone Giovanni Gianfrancesco, que me parece muy interesante en el sentido de que replantea estos papeles que jugamos los actores en el proceso educativo. Él propone al educando como un líder transformador. Reconoce al niño como un sujeto activo dentro de la construcción de su conocimiento y le da el papel de construir, de visualizarse a futuro y tener un proyecto de vida. Y al docente lo pone como mediador. El docente va a promover el desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, pero únicamente como un orientador dentro de los procesos de construcción de conocimiento. Los nuevos saberes es lo que Ausubel denomina estos nuevos significados. Giovanni los propone siempre, los puntualiza siempre como un engarzamiento entre lo que el estudiante ya conoce, esa movilización en la que el papel del mediador es muy importante, con propuestas, con actividades que llevan al niño a la reflexión, al cuestionamiento de sus propios saberes y finalmente siempre va a considerar las condiciones entornales, todo el contexto histórico, familiar, social, político, cultural, ambiental. Si miramos bien, esta propuesta pues coincide también con la metodología de investigación-acción crítica, ya que esta metodología propone la transformación de la práctica sin hacer de lado las condiciones entornales en las que se desenvuelven nuestros estudiantes. Entonces, creo que aprender a mirar a los niños como constructores de sus propios saberes, tomando en cuenta los puntos de partida que ellos tienen, revalorizando que poseen conocimiento, nos va a dar puntos clave para iniciar un proceso de cambio en las formas en que concebimos la educación. Muchas gracias. Es momento de redescubrir nuestra práctica docente, de innovar y adecuarse a las condiciones sociales que viven nuestros estudiantes, no con saltos acelerados y desesperados, sino desde los procesos de reflexión para lograr una intervención pertinente y no dolorosa para los alumnos ni para nosotros mismos como docentes. Debemos aprender a diversificar las estrategias de enseñanza, tomando en consideración los saberes previos y las condiciones de los alumnos y haciendo uso de los diagnósticos grupales que elaboramos, lo cual nos va a permitir tener un panorama más amplio y claro de las necesidades de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, favoreciendo la indagación por parte del docente para elegir las estrategias que mejor se adapten a estas necesidades. Es momento de encontrar las bondades de las TIC y de las herramientas tecnológicas que manejan los alumnos, las cuales permitirán que como profesores diversifiquemos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, siendo estas innovadoras y que favorezcan de una manera significativa el aprendizaje de los estudiantes. A nombre de mis compañeras panelistas, agradecemos a la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, también a la Escuela Normal de los Reyes Zacaquilpan, por la oportunidad para dialogar en torno y a favor de la educación normalista. Nos despedimos, no sin antes felicitar a todos los que hemos y somos parte de la historia del normalismo mexiquense, cuna y punta de lanza de las mejoras educativas.